Quiero invitarte a ponerte en pie. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Números, capítulo 15, el verso 37 en adelante. El libro de Números, capítulo 15, el verso 37 en adelante. Bienvenidos cada uno de ustedes en esta mañana, en el nombre precioso del Señor Jesucristo. El viernes estuvo bonito, estuvo maravilloso. Tuvimos un hermano que nos estuvo trayendo el consejo de la palabra de Dios, y si Dios nos presta vida en lo que va de este año, más hermanos y hermanas nos van a estar viniendo a predicar la palabra de Dios. Así que les animo siempre para que estemos acá oyendo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y algo bien importante, tal vez alguien dirá, ¿y quién le contó a este hermano que nos vino a visitar? ¿Será que el pastor le comentó algo de nosotros? Déjeme decirle que yo no he comentado nada, es palabra de Dios. Dios sabe lo que su pueblo, lo que su iglesia necesita, y Él trae lo que usted y yo estamos necesitando. Porque a veces alguien puede decir, no, el pastor le ha dicho. No, yo no platico de cosas que nosotros pasamos como iglesia con nadie más, sino que lo mantengo aquí entre nosotros. Es Dios trayéndonos palabra a cada uno de nosotros, y por supuesto esta mañana también nos trae también palabra de Dios. Números capítulo 15, el verso 37, cuando usted lo tenga me dice amén. Amén, amén. Dice la escritura, la leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones. Ojo, esto es de por vida, de por siempre. Y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul. ¿Qué va a poner? Un cordón de azul en los bordes de cada franja de las vestiduras del pueblo de Dios. Verso 39. Y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová, para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis. Verso 40. Para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Una vez más, y seáis santos a vuestro Dios. Verso 41 y último. Yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Yo Jehová vuestro Dios. Ayúdeme a orar. Padre amado, gracias te damos, Señor, en esta hora, por la oportunidad que usted nos da de estar delante de su presencia. Señor, continúa bendiciendo su palabra y ayúdanos a nosotros, Señor. Yo sé que nuestro corazón está listo y preparado, pero ayúdanos una vez más en el nombre de Jesús. Te pedimos, Padre amado, que reprendas cualquier cosa, Señor, que quiere robarnos la bendición que tú tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Diga conmigo, en el nombre de Jesús. Puede sentarse, gloria sea el nombre de Jesús. Pues en esta mañana vamos a estar reflexionando acerca de estos versos con los cuales vamos a estar iniciando, y traigo un tema para compartir con cada uno de nosotros en esta mañana. El tema es el siguiente, que de alguna manera va a ser un poco llamativo, un poco fuera de lo común, de lo que comúnmente, valga la redundancia, estamos trayendo. El tema de esta mañana es el cordón azul. Ese es el tema para esta mañana, el cordón azul. Y usted quizá estará pensando, ¿cómo así un cordón azul? Bueno, ese es el tema para esta mañana, y ya permíteme, ya nos vamos a estar introduciendo poco a poco acerca de qué se trata ese cordón azul. Déjame decirte, hermano, hermana, que cuando venimos al Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, todos y cada uno de los que estamos aquí y todas las personas que han venido a los pies del Señor Jesucristo, comenzamos a descubrir muchas cosas que desconocíamos.
conocíamos. Algunas a lo mejor ya teníamos alguna pequeña idea, alguna noción de lo que se trataba el estar en el Evangelio del Señor Jesucristo, pero la grande mayoría realmente no la conocíamos o no la conocemos, todavía estamos aprendiendo. Pero lo más importante que nosotros debemos entender y comprender en esta mañana es que ahora que estamos en Cristo Jesús, todo debe ser diferente en nuestra vida. Voy a repetir eso. Lo más importante que ahora que estamos en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, debemos entender que todo en nuestra vida debe ser totalmente diferente. Nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de vestirnos, nuestra manera de socializar con todas las personas que están alrededor nuestro, sea un familiar cercano o lejano, sea un amigo, un vecino, un compañero de trabajo, todo debe ser totalmente distinto, porque ahora estamos en el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nuestra manera de pensar tiene que ser distinta, tiene que ir cambiando. No quiero que me malinterprete de que ya somos perfectos, claro que no, pero nuestro corazón debe estar el anhelo, el deseo de ir cambiando no solamente nuestra manera de pensar, sino nuestra manera de actuar, nuestra manera de vestirnos. Digo eso y lo recalco porque a veces nuestra manera de pensar y actuar ha venido cambiando, pero no nuestra manera de vestirnos, y eso también debe ir acompañado. Y muchas veces nuestra manera de socializar o llevarnos con los demás todavía no ha cambiado, y es importante que nosotros comencemos a trabajar en cada una de estas cosas. Pero el cordón azul, ¿de qué se trata pues? Porque ese es el tema con el cual estamos hablando o vamos a estarnos adentrando poco a poco en esta mañana. ¿Qué es el cordón azul? Bueno, el diccionario dice que un cordón puede ser una cuerda retorcida o trenzada hecha con fibra o con hilos finos. Ahora, la porción que acabamos de leer, hablando de Números, capítulo 15, del verso 37 en adelante, nos enseña que nuestro Dios ha establecido una manera, o ha puesto, si lo queremos ver, como una señal, lo que es un cordón azul, para que su pueblo recuerde realmente, en primer lugar, que no son cualquier pueblo, que son el pueblo de Dios. Número 2, a través de este cordón que estaba en la franja de los bordes de sus vestiduras, también nuestro Dios les está recordando que son un pueblo separado de todos los demás pueblos que están a su alrededor. Número 3, el Señor les está recordando a través de este cordón azul de que Dios es santo, y que de la misma manera como Él es santo, Dios espera que todo su pueblo también sea santo, es decir, que sea apartado de todo aquello que no agrada a Dios. Número 4, a través de este cordón azul, nuestro Dios les está diciendo que cada vez que el pueblo de Dios mire y observe ese cordón allí en el borde de la vestidura, allí en su vestimenta, cada vez que lo vea, el Señor está diciéndole que cuando venga o estén dispuestos o se presente la tentación, el pecado, y quieran caer en el pecado o transgredir la palabra de Dios, con sus ojos van a mirar ese cordón azul en su vestimenta, y eso les recordará que no son cualquier pueblo, que no son cualquier persona, que son el pueblo de Dios, y que por lo tanto deben alejarse del pecado. Ahora, 4 grandes cosas que el Señor quiere dejar o dejó establecidas en su pueblo, la nación de Israel, acerca de llevar este cordón azul en la vestimenta del pueblo de Dios.
Imagínate, ese es un mandamiento de Dios, en donde dice, en los bordes de la vestidura le vas a poner, allí por donde está la franja del borde de la vestidura del pueblo de Israel, tanto en hombres como en mujeres, le vas a poner un cordón azul. Y este cordón azul va a ser un símbolo, un recordatorio para que ustedes sepan que no son cualquier pueblo, que son un pueblo distinto. Número 2, les recuerda que son un pueblo separado para Dios. Número 3, les recuerda que son santos y que no son cualquier persona, que así como Dios es santo, ellos también deben ser santos. Y número 4, les recuerda que cada vez que miren ese cordón azul, se van a alejar del pecado y no van a ceder ni participar con el pecado. Cuando hablamos del cordón azul, amados hermanos, estamos hablando de un color celestial usado en los bordes de las vestiduras de los sacerdotes, y significaba que la obediencia y el carácter de los siervos de Dios debía ser celestial, y ellos debían estar separados de ambiciones y todo tipo de deseos terrenales. Ese cordón azul, amado hermano, nos indicaba, o Dios tratando de indicar a su pueblo, que deberían tener un carácter de verdaderamente que fuera celestial, de tal manera que ellos pudieran entender que estaban en esta tierra, pero ya no formaban parte de esta tierra, y que por lo tanto deberían de estar separados de todo tipo de ambición y deseos terrenales, como por ejemplo los vicios, las vanidades, el sexo ilícito, las drogas, las fornicaciones, los adulterios, las mentiras y tanta cosa perversa que hay en esta tierra. El cordón azul, amado hermano, déjame decirte que no solamente se usaba en las vestiduras de las personas, sino también dentro del tabernáculo mismo y dentro de las vestiduras del sacerdote que oficiaba todos los ritos y costumbres que se mantenían dentro del tabernáculo. El cordón azul era algo que indicaba que le pertenecían a Dios. Y qué maravilloso, imagínate que en este tiempo todavía nosotros tuviéramos que poner un cordón azul en toda nuestra vestimenta. ¿Se imagina? ¿Quién se atrevería a andar en las calles a ponerle a cada una de sus vestimentas, ponerle un cordón azul allí? Tanto hombres como mujeres andando con esa vestimenta. En todas las vestimentas, no era que solo en algunas, en todas las vestimentas ese cordón azul debía estar allí agregado a la ropa de cada uno de los hombres, mujeres, jóvenes, señoritas y niños que eran y formaban parte del pueblo de Dios. ¿Cuántos se atreverían en esta época a abordarle o a formarle, agregarle eso a su vestimenta? Y de esa manera estaríamos diciendo que somos propiedad de nuestro Dios, que le pertenecemos solo a Él. Y cuando el pecado se acerca, miramos el cordón azul y nos acordamos que somos de Dios y no cedemos al pecado. Oh, qué maravilloso es lo que Dios está haciendo con nosotros, su pueblo. Hablando con sinceridad, ¿cuántos se atreverían a ponerle un cordón azul a su vestimenta? Gloria a Dios. Y ya vamos a decir por qué ahora ya no usamos ese cordón azul literal. Ya vamos a entrar a eso, no se preocupe, vamos a contestar esa pregunta, porque ahora ya no usamos un cordón literal, sino que ahora lo que significa. Pero déjame decirte que de alguna manera por eso es que como iglesia motivamos a los hermanos y a las hermanas para vestirnos modestamente, con pudor y modestia, no tener que andar enseñando nuestro cuerpo, sino que nos consagramos para nuestro Dios. Vaya conmigo al libro de Éxodo, en el capítulo 26, verso 1 en adelante. Gloria sea al nombre de Jesús.
Éxodo capítulo 26, el verso 1 en adelante. Estamos mencionando que este cordón azul se utilizaba dentro de las cortinas del mismo tabernáculo, como también dentro de las vestiduras del sacerdote. Éxodo capítulo 26, verso 1 en adelante. Porque a través de todo esto lo que Dios está tratando de decirle, o le dijo a su pueblo Israel, y nos está tratando de decir a nosotros, es que Dios quiere que todos seamos santos para el Señor. Amén. Éxodo capítulo 26, verso 1 en adelante. Si usted lo tiene, me dice amén. Amén. Oiga lo que dice la escritura: harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. Verso 2: la longitud de una cortina de 28 codos y la anchura de la misma cortina de 4 codos. Todas las cortinas tendrán una misma medida. Verso 3: 5 cortinas estarán unidas con la otra y las otras 5 cortinas unidas una con la otra. Verso 4: y harás lazadas de azul en la orilla de la última cortina de la primera unión. Lo mismo harás en la orilla de la cortina de la segunda unión. Verso 5: 50 lazadas harás en la primera cortina y 50 lazadas harás en la orilla de la cortina que está en la segunda unión. Las lazadas estarán contrapuestas la una con la otra. Es decir, dentro de las mismas cortinas que cubrían el tabernáculo a su alrededor, allí mismo habían cordones azules que estaban allí inmersas o agregadas o incluidas dentro de las cortinas del tabernáculo. Éxodo capítulo 36, el verso 11. Vaya conmigo a Éxodo. Voy a estarle molestando con algunos versículos para que nos demos cuenta cómo este cordón azul estaba incluido dentro del tabernáculo. Éxodo capítulo 36, el verso 11. Gloria sea al nombre de Jesús. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Amén. Éxodo 36, 11 dice: e hizo lazadas de azul en la orilla de la cortina que estaba al extremo de la primera serie, e hizo lo mismo en la orilla de la cortina final de la segunda serie. También quiero aclarar que se usa la expresión el cordón, un cordón azul o una lazada de azul, que es prácticamente lo mismo. Entonces estamos viendo cómo este color azul o este cordón o esta lazada tenía que ver mucho dentro de lo que es el tabernáculo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en el Antiguo Testamento. Éxodo capítulo 28, el verso 28. Éxodo capítulo 28, el verso 28. Gloria sea al nombre de Jesús. Ahora vamos a ver en Éxodo capítulo 28, el verso 28. Y no estoy tanto adentrándome a todos los versos que estamos leyendo. En un tiempo futuro, si Dios lo permite, vamos a ampliar un poco más acerca del tabernáculo y todos los utensilios que habían dentro del tabernáculo, como la vestidura sacerdotal, porque todo ello tiene un significado y lo vamos a estar viendo en un tiempo futuro. Éxodo capítulo 28, el verso 28. Si usted lo tiene, me dice gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Dice: y juntará el pectoral por sus anillos a los anillos del efod con un cordón de azul, para que esté sobre el cinto del efod y no se separe el pectoral del efod. Entonces, en este verso nos está diciendo que cuando hagan la pieza que va a ir o descansar sobre el pecho del sacerdote Aarón, o de quien va a estar fungiendo como sacerdote y va a estar ofreciendo todos los sacrificios en el tabernáculo, también dentro de esas piezas va a estar incluido el cordón azul. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 39, el verso 21. Éxodo capítulo 39,
el verso 21. Gloria sea al nombre de Jesús. Éxodo capítulo 39, el verso 21. Si usted lo tiene, me dice amén. 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 Dice, y ataron el pectoral por sus anillos a los anillos del efod con un cordón de azul, para que estuviese sobre el cinto del mismo efod y no se separase, el pectoral del efod, como Jehová lo había mandado a Moisés. Éxodo capítulo 28, el verso 36. Gloria sea al nombre de Jesús. Éxodo capítulo 28, el verso 36. Mire lo que dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 28, el verso 36. Cuando usted lo tenga, me dice aleluya. Aleluya. Dice Éxodo capítulo 28, el verso 36. Harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello santidad a Jehová. Verso 37. Y la pondrás con un cordón de azul y estará sobre la mitra, por la parte delantera de la mitra estará. Es decir, amado hermano, estamos viendo que nuestro Dios, o la importancia que nuestro Dios le está dando a este cordón de azul. Es de grande importancia, amado hermano. Así que no solamente Dios estaba interesado en que su pueblo en general tuvieran un cordón, una marca, una distinción, un símbolo que los distinguiera de todas las demás personas que estaban a su alrededor, pero también que los distinguiera de todos los demás pueblos. Pero no solamente ese era el propósito, que las demás naciones se dieran cuenta que eran un pueblo diferente, sino también que eran hijos de Dios, que eran personas que se guardaban y se consagraban para nuestro Dios. También podemos ver que el cordón de azul debía de estar no solamente en las vestiduras del pueblo común y general, sino también en las cortinas del tabernáculo, como también en la vestidura del sacerdote, como también en todo el pueblo en general. Es un mandamiento que nuestro Dios lo dejó para todas las generaciones. Allí tiene una foto, amor, puede ponerla por favor, más abajo está una foto. Si la puede poner para que la podamos ver en esta hora, ahí adelante, ok. Bueno, ahí está una foto donde podemos ver de alguna manera las vestiduras. Tal vez no la podemos ver con tanta precisión, pero sí podemos notar, aquí está el cordón azul que estaba entre la pieza que descansaba sobre el pecho del sacerdote, y estaba el cordón azul que estaba uniendo todas las demás piezas, como también en la vestimenta de las personas comunes. Aquí en medio está incluido lo que es o agregado el cordón azul. Perdóneme, no se mira también la imagen, pero de alguna manera lo quiero presentar para que tengamos una idea de lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Y también dentro de lo que es la cabeza, donde estaba la corona o la lámina de oro que tenía el sumo sacerdote en su frente, donde decía santidad a Jehová, allí mismo también lo que estaba amarrado o sosteniendo esta lámina de oro era un cordón de azul. El azul simboliza lo celestial, lo puro, lo verdadero para nuestro Dios. Entonces podemos ver, amados hermanos, que desde tiempos antiguos nuestro Dios siempre ha querido que su pueblo sea santo. Amén, amén. Gloria a Dios. Nuestro Dios siempre ha querido que nuestro Dios sea apartado de todo lo pecaminoso, de todo aquello que representa lo malo. Ahora, alguien quizás dirá en esta mañana, pero todo eso ocurrió en el Antiguo Testamento. Allá se le tenía que poner en cada franja de su vestidura, ponerle ese cordón, y no era si quería o no quería, era de alguna manera como obligatorio que debía estar en la vestidura de cada uno de ellos, tanto en el pueblo
como en el tabernáculo, como también en los que estaban trabajando como sacerdotes en el tabernáculo. Vaya conmigo a Primera de Pedro, capítulo 1, el verso 15 en adelante. Primera de Pedro, capítulo 1, el verso 15 en adelante, porque tal vez alguien dirá, pero hermano pastor, pero todo eso fue allá en el Antiguo Testamento. ¿Será que ahora es distinto? Bueno, miremos lo que la palabra de Dios nos dice, porque de alguna manera no me crea a mí, sino a lo que la palabra de Dios nos enseña en esta mañana. Primera de Pedro, capítulo 1, el verso 15 en adelante. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Dice la Escritura, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Voy a repetir este verso, por alguna razón lo voy a repetir, estoy sintiendo repetirlo una vez más. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Note, no dice solo en algunas áreas, no dice solo cuando estamos en la iglesia, no dice solamente cuando estoy celebrando un culto, en nuestra casa, en nuestro trabajo, si estamos platicando con el vecino o en el lugar donde nos encontremos, tenemos que ser santos en toda vuestra manera de vivir. Verso 16, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Verso 17, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Verso 18, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, verso 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Es decir, amado hermano, así como el Señor hizo énfasis y recalcó la necesidad de que su pueblo tuviera una señal que lo motivara, que lo ayudara, que le hiciera ver, comprender y entender que son el pueblo de Dios. Hoy en día nuestro Dios también espera que nosotros podamos ser santos para Él. Primera de Corintios capítulo 3, el verso 16. Primera de Corintios capítulo 3, el verso 16. Aleluya, gloria sea al nombre de Jesús. Amén, amén. Primera de Corintios capítulo 3, el verso 16. Cuando usted lo tenga, me dice gloria a Dios. Gloria a Dios. Primera de Corintios capítulo 3, el verso 16. Gloria sea al nombre de Jesús. Dice la Escritura, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Voy a repetirlo una vez más. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Verso 17. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Ahora míreme un momento acá, hermano. Ponga su mano en su corazón, aquí en su pecho, y diga conmigo, yo soy el templo de Dios. En mí reposa el Espíritu Santo de Dios. Amén. Una vez más, yo soy templo de Dios. Amén. Puede quitarse su mano. Ahora, es importante que nosotros entendamos que somos el templo de Dios. Y el templo de Dios es
santo. El templo de Dios es apartado, es lo que quiere decir la palabra santo. Es decir, que somos y debemos tratar de vivir una vida apartada para nuestro Dios. Y cuando hablo de ser apartado, estoy hablando de todas aquellas cosas que nosotros sabemos que no nos edifican, que no nos ayudan, que no nos, de alguna manera, no nos acercan a nuestro Dios, sino que en vez de acercarnos a nuestro Dios, nos alejan de todas las cosas que nosotros tenemos que recibir, o promesas, mejor dicho, de parte de nuestro Dios. Ahora, déjame decirte que ahora empieza a cobrar un poquito más, o a tener un poco más de lógica acerca del cordón azul que el Señor incluyó en el Antiguo Testamento. Ahora, déjame decirte, amado hermano, que nosotros como pueblo de Dios debemos de entender que somos el templo de Dios. Amén. Somos el templo de Dios, y si somos el templo de Dios, no podemos estar participando de cosas que no agradan a nuestro Dios. Si somos el templo de Dios, hermano, nosotros no podemos estar participando de las cosas de este mundo. Borracheras, alcohol, cervezas, fornicación, adulterio, mentiras, vanidades y tantas cosas perversas de este mundo. Nosotros no podemos estar participando de estas cosas. Allí mismo en 1 de Corintios capítulo 6, el verso 12 en adelante. 1 de Corintios capítulo 6, el verso 12 en adelante. Cuando usted lo tenga, me dice aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. 1 de Corintios capítulo 6, el verso 12, la escritura nos enseña: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo, dice el apóstol Pablo, no me dejaré dominar de ninguna. Verso 13: las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero, ojo, mucho ojo, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Verso 14: y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Verso 15: ¿no sabéis que vuestros cuerpos, una vez más, no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. Verso 16: ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Verso 17: pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Verso 18: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Verso 19: ¿o ignoráis, una vez más, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Verso 20 y último: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahora, note que el apóstol Pablo está hablando que nosotros somos el cuerpo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, o el templo de nuestro Dios, y que nuestro templo o nuestro cuerpo debe ser
santo, debe tratar de glorificar a nuestro Dios, y por eso el apóstol Pablo enfatiza mucho el pecado de la fornicación, que es uno de los que más daños trae a la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Qué es la fornicación? Por si alguien tiene una duda acerca de lo que es la fornicación, es estar teniendo relaciones sexuales con alguien sin estar casado. Eso es la fornicación, estar manteniendo relaciones sexuales con alguien, sea un hombre o una mujer, está teniendo relaciones sexuales con alguien que no es su esposo o no es su esposa, o sin estar casado. Eso es fornicación. Entonces la palabra de Dios nos enseña que nosotros como pueblo de Dios debemos de tratar de ser santos para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora viene otra pregunta, y quizás usted se la ha empezado a hacer, como yo me la hice cuando estaba estudiando la palabra de Dios. El cordón azul ya no se menciona en el Nuevo Testamento, pero cuando leímos la porción con la cual comenzamos en esta hora, hermanos, dice que va a ser un mandamiento perpetuo, es decir, por todas vuestras generaciones, dijo el Señor. Pero en el Nuevo Testamento ya no se menciona el cordón azul. Poco a poco se fue dejando a un lado. Pero no es que se fue dejando a un lado. No es que ya no se mencione o se enfatice literalmente en el Nuevo Testamento, sino más bien que nuestro Dios ahora lo está tomando desde otra perspectiva. Vaya conmigo a 2 de Timoteo, capítulo 2, el verso 19. Note que ya en el Nuevo Testamento ya no se enfatiza que sobre el pueblo de Dios se ponga ese cordón azul en cada una de las vestimentas para que puedan entender que son pueblo de Dios, sino que ahora el Señor está yendo mucho más allá. 2 de Timoteo capítulo 2, el verso 19. Y cuando usted lo tenga, me dice aleluya. Aleluya. 2 de Timoteo capítulo 2, el verso 19. Mire lo que dice la Escritura. Pero el fundamento de Dios está firme. Oiga, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Una vez más, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Es decir, en el tiempo antiguo el Señor requería que en la vestimenta del sacerdote o en las cortinas del tabernáculo, como en la vestimenta del pueblo en general, estuviera allí agregado ese cordón azul, para que el pueblo se conociese que eran pueblo de Dios. Pero todo eso ocurrió en el Antiguo Testamento. Ahora en este tiempo ya no existe un cordón azul literal, pero en el Antiguo Testamento era algo simbólico, si podemos decir, como un sello que identificaba quién pertenecía al pueblo de Dios, quién era propiedad de nuestro Padre Celestial. Ahora en el Nuevo Testamento se ha dejado de agregar o de usar ese cordón azul en la vestimenta de las personas, pero nos estamos dando cuenta que ahora nuestro Dios ha colocado un sello sobre cada uno de aquellos hombres y mujeres que pertenecemos o somos propiedad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Acuérdese que el cordón azul significaba que el carácter y la obediencia de los siervos de Dios debían ser celestiales. Y humanamente hablando, hermano, ninguno de nosotros podemos tener un buen carácter y obedientes a nuestro Dios si no estuviera el Espíritu Santo de Dios sobre cada uno de nosotros. Por eso ahora ya no es un cordón
cordón azul literal, sino que ahora Dios pone su sello, pone su espíritu en nosotros para que ahora podamos tener ese carácter, esa actitud moral, ese espíritu de obediencia y de fidelidad a nuestro Dios, para que podamos vivir apartados de toda cosa perversa que hay en este mundo. ¿Cómo podemos gobernar nuestra carne y vivir apartados en estos tiempos tan difíciles? A través del Espíritu Santo de Dios en cada una de nuestras vidas. Por eso es importante, hermanos, y siempre estamos motivando que si no has recibido la llenura del Espíritu Santo, es importante que comiences a orar, que comiences a clamar, que comiences a decir: Señor, lléname, Señor, bautízame, Señor, yo quiero ese cordón azul que está en mi vida, ya no en mi vestimenta, pero en mi corazón, que me esté morando, que me esté guiando, que me esté llevando hacia cosas que yo no conozco. ¿O cree usted que nosotros en nuestra carne podemos vencer todas estas tentaciones, todas estas pruebas, todas estas dificultades? Absolutamente no lo podemos hacer. Es a través del Espíritu Santo en nuestra vida que nosotros lo podemos lograr. Vaya conmigo a Romanos capítulo 8, el verso 26. Romanos capítulo 8, el verso 26. Aleluya. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Yo me preguntaba y decía: Señor, pero este cordón azul ya no se habla en el Nuevo Testamento. Y el Señor me hace ver a través de su palabra que ya no está interesado en agregarle ese cordón a las telas o a la vestimenta, sino que ahora Él pone su espíritu en cada uno de nosotros para que podamos vencer toda tentación, para que podamos reprender cualquier obra de Satanás, el diablo, para que podamos estar firmes en el nombre de Jesús. Romanos capítulo 8, el verso 26. Gloria sea al nombre de Jesús. El cordón azul, hermanos, significaba que debía tener la persona que portaba ese cordón en su vestimenta. Debía ser una persona con un carácter y una obediencia como siervo o sierva de Dios celestial. Es decir, intachable, con una forma de pensar, una forma de actuar, una forma de vivir intachable delante de la presencia de Dios. Romanos capítulo 8, el verso 26 en adelante, la escritura dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda, dice. ¿En qué nos ayuda el Espíritu? En nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo, dice el apóstol Pablo, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Verso 27, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Aleluya. Hermanos, ahora ya no está ese cordón azul literal. Ahora es el Espíritu Santo de Dios el que debe estar morando en el cuerpo. El cuerpo es el templo y morada del Espíritu Santo, como lo dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 3:16 y 6:12 en adelante. Nuestro cuerpo es el templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Ahora note que es a través del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, en el cual o mediante el cual nosotros vamos a ser más que vencedores. Por eso Pablo lo decía constantemente: todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Pablo estaba reconociendo que humanamente él no podía vencer nada, pero con el Espíritu de Dios dentro de su cuerpo, ahora lo podía hacer todo, ahora lo podía lograr todo. No importa el problema, la enfermedad, la situación o que se le presentara hasta el mismo diablo, él tenía todo poder y toda autoridad para reprender al mismo infierno en el nombre del Señor Jesucristo.
Por eso que el Señor Jesucristo, antes de ascender al cielo, las últimas palabras fueron: quédense en Jerusalén y no se muevan hasta que sean investidos de poder de lo alto. Oh, no te muevas hasta que seas investido de poder de lo alto. No salga del culto hasta que no reciba el poder del Espíritu Santo sobre tu vida. Hermanos, cada vez que venimos a la casa de Dios debemos de traer ese anhelo, ese deseo de ser lleno y bautizado del Espíritu Santo de Dios. Porque esta carne, que es el templo y morada del Espíritu Santo de Dios, la única manera de mantenerlo sujeta y bajo control es en la medida que el Espíritu Santo de Dios está gobernando nuestra vida, hermano. Si no tenemos el Espíritu de Dios, ¿cómo vamos a gobernar nuestra carne? Necesitamos la llenura del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Note que Romanos capítulo 8, verso 26 en adelante, ¿qué hace el Espíritu Santo en nosotros? Número 1, dice que nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Y cuántas debilidades no tenemos nosotros, hermanos? ¿Ah? Dígame usted sus debilidades. Vamos a sacar una lista enorme. Y si junto las mías, ay, Dios mío, cuántas debilidades no tenemos nosotros por nuestra carne. Y el Espíritu Santo lo primero que hace es nos ayuda en nuestra debilidad. Nos ayuda, hermanos, nos ayuda en cada una de nuestras debilidades. Número 2, dice que nos ayuda a pedir como conviene. ¿Sabe que muchas veces nosotros cuando oramos, Señor, dame, te necesito y quiero aquí, quiero allá? El Espíritu Santo en nosotros nos orienta para que nosotros podamos pedir como realmente conviene, lo que nosotros realmente necesitamos. Tal vez alguien puede estar orando para que Dios le dé una casa, pero el Espíritu está diciendo, es mejor orar para que haya liberación, es mejor orar para que reciba el Espíritu Santo, es mejor orar para que una alma sea convertida. El Espíritu Santo nos ayuda a pedir como conviene. Número 3, el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, dice Romanos 8:26. Es decir, son gemidos impronunciables que no se puede mencionar o pronunciar. Es decir, amado hermano, cuando los cristianos estamos en angustia, muchas veces nos resulta difícil orar con nuestro idioma que nos han dado nuestros padres, pero a través del Espíritu podemos orar, podemos interceder, podemos gemir a través de gemidos indecibles, y Dios, que lo sabe todo, Dios que lo conoce todo, escucha la oración. ¿No? ¿Cuántas veces te ha pasado que quieres orar, pero por alguna razón no puedes orar en tu idioma? Es tan grave el problema, la situación o lo que estás pasando, pero de repente comienzas con gemidos, con ruido, que al oído de las personas puede sonar ridículo, o como que te está faltando algo para la cabeza, o te estás volviendo loco. Pero delante de Dios, Dios que lo conoce todo, es el Espíritu Santo de Dios, el que Dios ha puesto a reposar en cada una de nuestras vidas. Oh, mi hermano, necesitamos recibir la llenura del Espíritu Santo de Dios. Porque de otra manera no vamos a poder vencer, de otra manera no vamos a poder seguir adelante. Las tentaciones van a seguir viniendo, los problemas van a seguir viniendo, las adversidades van a seguir viniendo, pruebas van a seguir viniendo. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo de Dios. Por eso el Señor lo enfatizó y le dijo a su pueblo: no se mueva de Jerusalén. En ese aposento alto donde ustedes van a estar, allí pónganse a orar, pongan a buscar la presencia, pero no se muevan de allí hasta que sean investidos de poder de lo alto, hermano. Porque cuando ese poder viene sobre tu vida ya no será la misma, tu vida será distinta, será diferente, porque ahora el Espíritu de Dios mora en tu vida. El Espíritu Santo nos ayuda
a pedir. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Jesús, amén. ¿Y qué era lo que hacía el cordón azul? Era exactamente lo mismo. Cuando venía la debilidad en el pueblo, en el hombre, la mujer de Dios, cuando venía la tentación, miraba su vestimenta y se acordaba que era hijo de Dios, que era hija de Dios, y de alguna manera se contenía y ya no pecaba. Ahora el Señor tiene poniendo su espíritu en cada uno de nosotros. El pastor no tiene que estar encima, el líder no tiene que estar encima, no, es el Todopoderoso el que está morando dentro de tu vida, dentro de tu corazón, el que te está guardando, el que te está guiando, el que te está fortaleciendo para poder vencer toda prueba y toda tentación. Amén, amén. Sí, Señor, así es. Aleluya. Necesitamos recibir el Espíritu Santo de Dios, hermanos. Necesitamos buscar la llenura del Espíritu Santo de Dios. Necesitamos recibir ese don celestial. Romanos capítulo 8, el verso 13. Romanos capítulo 8, el verso 13. Porque Dios es santo y Él espera que nosotros seamos santos, pero solo con nuestra carne nunca podremos llegar a ser santos. Pero a través del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida sí lo podemos lograr. Amén, amén. Romanos capítulo 8, el verso 13. Mire lo que la palabra de Dios dice. Cuando usted lo tenga me dice amén. Gloria a Dios. Romanos 8:13 dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Una vez más, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es decir, amado hermano, si vivimos solo para la carne, vamos a morir. Pero si comenzamos a vivir a través del Espíritu Santo de Dios, vamos a vivir. Oh hermano, no habrá obstáculo, no habrá barrera, no habrá dificultad, no habrá cosa que te detenga, porque ahora estamos llenos del Espíritu Santo de nuestro Dios. Aleluya. Sí, Señor. Es un sello, hermano. Amén. Es una señal. Amén. Tal vez ante los hombres ni nos damos cuenta, pero delante de Dios es una señal que Dios ha establecido para cada uno de nosotros. Póngase en pie en esta mañana. Gloria sea el nombre de Jesús. En esta mañana vamos a orar, vamos a clamar. Si tú no has recibido el Espíritu Santo de Dios, es momento de que comencemos a clamar. Es momento que comencemos a decir: Señor, lléname. Señor, bautízame. Señor, revísteme. Señor, yo quiero esa llenura. Yo quiero ese don celestial. Antes era un cordón, algo de lana, algo de tela, algo fabricado. Lo de ahora es el don celestial, es el poder de Dios que reposa sobre cada uno de nosotros. Por eso la Escritura está llena de ejemplos de hombres y mujeres que fueron llenos del Espíritu Santo de Dios y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Oh hermano, esta mañana es momento de buscar la presencia de Dios. Es momento de buscar la presencia de Dios. Allí donde tú estás, levanta tu mano y comienza a orar, o ven aquí adelante al altar, pero vamos a buscar la presencia de Dios. Y no salgas de ese lugar hasta que no reciba el don celestial. No salgas de ese lugar hasta que no